Atención, realmente no nos esperábamos algo así en Rock al Parque. Esto es realmente peligroso. Yo dije, no, coño, pues es que esto ya pasó de ser Rock al Parque a Terror al Parque. Nos damos cuenta que el clima es realmente indescifrable. Sabíamos un poco como las condiciones climáticas y todos los desafíos que implicaba ir a hacer la producción y el cubrimiento de Rock al Parque. Que yo, además de estar en la parte de la producción desde la unidad móvil, también hacía algo de reportería y a veces cubría el backstage. El cielo estaba totalmente cubierto y extrañamente estaba soplando un frío. De un momento para otro la temperatura empezó a bajar y nosotros parece que va a llover. Estábamos terminando de ubicar todo lo que era el tema de las cámaras en el escenario principal cuando de un momento a otro se mandó a llover. Ya teníamos el plan de contingencia siempre que eso ocurría. Los camarógrafos y el equipo técnico a ponerse en sus impermeables, los que hacíamos reportería, las chaquetas también. El tema empezó a ponerse un poco complejo cuando percibimos que empezaron a caer unas bolas así de este tamaño de granizo. La misión continúa, pero yo creo que el festival en este momento ha sido suspendido. La estructura del escenario principal, que es monstruosa, empezara a moverse y aquello empezó como a generar unos sonidos como que estaba crujiendo eso ahí y empieza a aumentar el viento muy fuerte. Sigue cayendo granizo y de un momento para otro uno de los chicos que estaba conmigo dice no, esto nos va a dañar la antena, la flyaway. Entonces él sale corriendo a tratar de entrar a la antena porque cada pelota de esas era una cosa impresionante. Esto se va a poner feo. O sea, nosotros llevamos muchos años haciendo Rock al Parque y esto no lo habíamos visto. Yo tenía una cámara de reportería al lado, algo me dijo, el escenario se puede colapsar. Y en ese momento yo empecé a hacer la reportería. Cuando de un momento a otro sentimos que los baños, esos baños portátiles, que son unas cabinas de plástico grandísimas, sale a volar el primer baño. Y yo en medio de los nervios, pendiente que el escenario no se nos viniera encima, empiezo a narrar lo que estaba ocurriendo cuando de pronto una de las carpas vino ese vendaval y se la llevó. Yo no sé si dentro de la transmisión yo alcancé a decir que me parecía haber visto ya la cabeza de uno de los jinetes del apocalipsis, porque eso era una cosa de locos. En ese momento se me vino a la cabeza que estábamos llegando al Rock al Parque número 13 y se había hablado mucho de que cuando se llegara a eso iban a ocurrir cosas extrañas. Vimos a muchos asistentes haciendo las famosas pelotas de nieve, pero esto no era nieve, esto era granizo, y se estaban tirando esas pelotas asesinas de granizo entre ellos. Esto parecía cualquier ciudad donde cae nieve. Así quedó totalmente cubierto el escenario de la Plaza Simón Bolívar. Muy locos, muy valientes todos esos que se quedaron ahí, soportaron todo eso, esperando porque se escuchaba lo del escenario, cómo se estremecía. Seguramente estaban esperando a que el escenario se viniera abajo o qué sé yo. Se suspende la presentación de Rock al Parque y se reprograma. Y si mal no recuerdo, se contrató a la agrupación Brujería, imagínate tú, el título de la banda, para llevar a cabo la presentación que no se pudo llevar ese sábado. Pero la verdad, yo sí estaba que me echaba mi madrazo, de puta, ¿qué es esta mierda? O sea, lo normal, pero siempre tratando de conservar como la calma. Yo creo que aquello quedó como un reportero de esos de televisión cómicos, porque yo pensando en no decir groserías, muerto del susto, con el escenario viendo lo que estaba pasando, la carpa cuando sale volando, yo transmitiendo ahí debajo de todo ese caos que estaba ocurriendo. Lo que ocurrió en ese Rock al Parque fue realmente único, histórico. Creo que no se ha repetido una situación más así en Bogotá. Cuando nos dijeron que se había cancelado, pues como que quedamos en shock. Pucha, abrimos y cerramos Rock al Parque. Toda esta producción fue para nosotros. Fue como dijo el Totono Grisales, fue un sinsabor amargo. Y entendible que lo hubieran cancelado porque es que en todo el parque quedó una capa de hielo de aproximadamente 30 centímetros. 3 de noviembre del 2007, la primera vez que tocamos en un festival de Rock al Parque. Apenas nos dijeron que abríamos, pues obviamente pucha, nos toca duro, pero nada, le metimos todas las ganas. Eso era como a la 1:30 de la tarde, si no estoy mal, estaba haciendo un sol tremendo. Estábamos lanzando este disco. Apenas nos bajamos de tocar, impresionantemente como se empezó a anular todo el escenario, todo ese pedazo donde estábamos en Bogotá. La siguiente banda que seguía como que se alcanzó, creo que a alistar, y fue cuando ya empezaron a caer los cubos de hielo gigantescos. Entonces ya nosotros apenas salimos de tocar como que, pucha, ¿qué pasó?
¿quién barraba con las siguientes bandas? Ya después empezó a llover y llover y llover y yo lo primero que pensé pues, fue en las personas, mis conocidos, en mi mamá que estaban ahí al frente, cuando ya empieza la gente a abrirse y nosotros qué pasó y la gente empezó a correr, los de producción, realmente se empezó a sentir un pánico colectivo poco a poco. Vimos que ya estaban cancelando las siguientes bandas que llegan a los camerinos y prácticamente la fiesta de Rock al Parque se acabó en ese momento. Fue un momento muy, muy atemorizante. Era pensar que te cayera una piedra en la cabeza. Y vimos gente pues que realmente sí le pegaron en la cabeza, en los hombros, en la espalda. O sea, uno no sabía dónde esconderse, si bajo la tarima o qué hacer. Muchos de las bolas de hielo dañaron equipos, dañaron luces, hubo cortos, hubo daños. Era imposible arriesgar a la gente a un concierto en esas condiciones. Y pues nosotros decíamos, entre nosotros fuimos con Nepentes las únicas bandas que hemos abierto y cerrado Rock al Parque. Indiscutiblemente vamos a ser parte de la historia en algún momento del rock nacional por ese sentido. Bueno, pues además porque llevamos ya muchos años también con Nepentes haciendo música en la escena nacional y pues ese detallito es nuestra cereza del helado. Esa granizada pues para nosotros nos marcó en la historia del rock nacional. En 15 minutos el parque se llenó de nieve y colapsó la ciudad. Nosotros nos resguardamos por seguridad. O sea, Rock al Parque 2007, los únicos que tocamos fuimos Nosotros fuimos invitados al Festival Rock al Parque, era nuestra primera participación, estábamos muy emocionados. No se adelante tanto, cuéntelo desde el principio. Recuerda que nos dijeron que íbamos a tocar en el festival y nos dieron un horario súper estelar. Faltando como 8 o 10 días, a Galli le dice que no, que nosotros íbamos a abrir el festival, que nos habían cambiado de horario. Y lo primero que pensamos fue como que nos están saboteando, nos quieren sabotear, lo de siempre. Y yo les dije, tranquilos muchachos, el que es bueno a cualquier hora. Muy montañeros, igual que como lo seguimos siendo. y como para poner en contexto, simplemente quiero decir que cuando Nepentes se monta faltando 10 para las 2 de la tarde, había sol en Bogotá. Estaba soleado el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Tocábamos, lógicamente fue un show maravilloso, era nuestra primera vez en la capital, en el festival que siempre habíamos soñado estar. Cuando inmediatamente bajamos, empezamos a sentir unos truenos, empezamos a sentir ya alguna bulla y empezamos a ver que todo el mundo corría. Cuando empezó a llover un poco más fuerte, que había una emergencia y que se había caído parte de la estructura del techo y no lo podíamos creer. Se había caído parte del sistema de sonido, algunas luces habían caído de algunos de los escenarios, un tema pues súper extraño para nosotros además, y colapsó la ciudad. Nosotros nos resguardamos por seguridad, con un poco pues de miedo porque había gente muy preocupada, gente gritando, no sabíamos qué iba a pasar, veíamos correr de un lado para el otro a gente con radioteléfonos, con megáfonos. Recuerdo que casi no nos escuchábamos porque llovía tan duro y era tan duro que el esfuerzo para escucharnos teníamos que, mejor dicho, remitirnos a la oreja o al oído de cada uno para que nos pudiera escuchar porque fue muy, muy, muy duro. Abrimos y cerramos Rock al Parque de la manera más extraña, con un dolor tremendo por nuestros colegas, con un dolor tremendo. Recuerdo escuchar al director del festival anunciar que se cancelaba ese día. Sí recuerdo esas palabras, se cancela por el día de hoy. Y claro, no había producción técnica, el agua había acabado con todo. Cuando Daniel Casas nos anuncia pues que se cancela el festival, pues fue muy triste. Digamos que cuando estábamos en plena granizada sí sentí mucho miedo. Yo la verdad sentí mucho miedo. Tengo muchos amigos que eran los dueños de las empresas de audio, preocupados porque me decían, no, es que se dañó tal consola, es que se dañaron no sé qué, es que se dañaron una cantidad de luces, es que se dañó una cantidad de pantalla, es que no vamos a poder, no nos da. Éramos como que se van a cancelar Rock al Parque, pero entonces, ¿cómo así? No entendemos. Marica, entonces, o sea, Rock al Parque 2007, los únicos que tocamos fuimos pues entonces empezamos como a mirar y a entender lo que había pasado, ¿cierto? Eso digamos que no nos alegraba, sino que nos robaba como una sonrisa, pero era muy triste saber que muchas de las bandas por las cuales nosotros también
estábamos muy felices, queríamos verlos, queríamos ver tocar a muchas otras bandas. La mayoría de las personas que trabajan en producción me decían, marica, siéntase bien, usted fue el único que tocó Rock al Parque 2007 con una producción de más de 3.000 millones de pesos solo para usted.